El doctor Isen Hayes había pasado años viajando por los océanos del mundo para su investigación en biología marina, pero nada pudo. Prepárelo para lo que encontró ese día. Se suponía que era solo otro viaje, un viaje de rutina para estudiar el vida marina única alrededor del Pacífico. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. La tormenta había salido de la nada en un momento, el cielo estaba despejado y el mar estaba en calma. A continuación, nubes oscuras se acumularon sobre sus cabezas y vientos poderosos comenzaron a azotar el océano hasta convertirlo en un pequeño bote frenético de Isen. Fue sacudido por las fuertes olas y la tormenta no mostró signos de amainar. Trató de dirigir el bote, pero no sirvió de nada. El viento aullaba, la lluvia caía y pronto había perdido todo sentido de dirección. Pasaron horas antes de que finalmente la tormenta comenzó a aliviar. Las olas, una vez violentas, que se calmaron lentamente, dejando a Isen exhausto y confundido. Su bote se había desviado de su rumbo previsto y como el cielo despejado se dio cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. No había tierra a la vista, solo océano interminable. Durante las siguientes horas trató de volver a encarrilar el bote, pero su brújula estaba rota y sus herramientas de navegación eran inútiles. No tuvo más remedio que seguir las corrientes y esperanza de que lo llevaran a un lugar seguro. No había comido mucho y el agua de sus suministros se estaba agotando. Su única esperanza ahora era, antes de que su situación empeorara al anochecer, el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. Mientras miraba a su alrededor desesperado, algo llamó su atención. Un pequeño isla verdosa en el horizonte apenas visible bajo el sol poniente. Era extraño que no lo había visto antes, pero el alivio lo inundó. Dirigió el bote hacia la isla con la esperanza de que fuera un lugar seguro para descansar. A medida que se acercaba, la isla se veía extraña. Había una extraña quietud al respecto. Los árboles eran altos, pero parecían extrañamente retorcidos sus ramas, estirándose hacia el cielo de maneras que no parecían naturales. La curiosidad de Isen creció y decidió anclar el bote en la orilla. La isla era más pequeña de lo que esperaba y, al pisar la suave arena, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. El aire era espeso y pesado, como si la isla estuviera aguantando secretos que sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero su necesidad inmediata de refugio y seguridad superaba cualquier duda que tuviera. Comenzó a explorar, moviéndose lentamente a través del denso bosque que cubría la mayor parte de la tierra. No tenía un plan real. Su principal preocupación era encontrar agua fresca y comida, así que se dirigió hacia un pequeño claro que parecía tener un arroyo corriendo a través de él. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían a la tormenta. Había salido de la nada y ahora estaba atrapado en una isla desconocida. No había forma de contactar a nadie para pedir ayuda y su bote estaba demasiado dañado para regrese a casa. Después de un tiempo, Isen llegó al arroyo y se arrodilló para el agua estaba fresca y refrescante y se sintió un poco más a gusto. Llenó su botella y comenzó caminando de regreso hacia el bote, pero algo en el rabillo del ojo llamó su atención. Cerca del borde de los árboles había un extraño objeto metálico medio enterrado en la arena. Al principio, Isen pensó que podría ser debris de un barco, pero a medida que se acercaba se dio cuenta. No se parecía en nada a lo que había visto antes. Era claramente de origen extraterrestre. Metálico, liso y con una forma que no podía describir. Su corazón acelerado podía. Estos son los restos de una nave espacial. Había escuchado rumores de avistamientos de ovnis en áreas remotas del mundo, pero nunca esperaba encontrar algo como esto. Con pasos cautelosos, examinó el objeto. Estaba claramente dañado, como si se hubiera estrellado no hace mucho. Los bordes estaban doblados y había extraños marcas en la superficie que Isen no podía entender. Extendió la mano para tocarla, pero cuando su mano hizo contacto con un extraño sonido resonó desde el interior de los restos. De repente, desde detrás del barco, a figura dio un paso adelante. Isen congeló, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. De pie antes de él era una mujer, pero no como ningún humano que hubiera visto. Ella era alta, con piel brillante que brillaba con la tenue luz, y su cabello parecía moverse como si estuviera vivo, fluyendo a su alrededor. Cabeza como un halo etéreo, sus ojos eran grandes y brillaban con una suave luz azul. Y su mirada fija en él con una mezcla de miedo y curiosidad. Isen dio un paso. No estaba segura de qué hacer. Estaba claramente herida, su cuerpo magullado y desgarrada, como si hubiera pasado por algo terrible. Parecía débil, apenas capaz de pararse, y parecía estaba luchando por respirar. Sintió una necesidad abrumadora de ayudarla, pero él dudé si era este algún tipo de truco. ¿Era peligrosa o era realmente varado aquí, tan perdido como estaba antes de poder decidir? La mujer alienígena colapsó su cuerpo, dando paso al agotamiento. Isen corrió hacia adelante, atrapando
Ella, antes de que ella cayera al suelo mientras se la sostenía en sus brazos, se dio cuenta de que a pesar de el miedo que sintió que no podía dejarla allí aguantó, susurró más para sí mismo. Que a ella él se daría cuenta de esto, encontraría una manera de ayudarla por ahora. Aunque su única prioridad era ponerla a salvo, el corazón de Isen se aceleró mientras bajaba cuidadosamente a la mujer alienígena Al. Su cuerpo estaba frío y pálido y su respiración era superficial, él no tenía idea. ¿Qué hacer? Había pasado la mayor parte de su vida estudiando la vida marina sin ayudar a heridos seres de otros mundos, pero el instinto le dijo que tenía que actuar rápidamente. «Quédate con», me susurró Isen, aunque no estaba seguro de que ella pudiera escucharlo, sus ojos se abrieron rápidamente por un breve momento, pero estaban nublados de dolor. Ella lo miró con los ojos muy abiertos llenos de miedo. La mujer alienígena trató de hablar, pero las palabras salieron en un idioma que Isen no entendió. Su voz era suave pero tenía una sensación de urgencia. La mente de Isen corrió, no sabía qué hacer, pero él no podía dejarla aquí sola, especialmente si ella era de otro mundo. Él rápidamente se puso de pie y escaneó sus alrededores. La isla parecía tener un silencio inquietante a su alrededor, pero necesitaba. Para actuar con rapidez, tuvo que llevarla con cuidado a un lugar más seguro lejos de los restos. Levantó a la mujer en sus brazos, su cuerpo era sorprendentemente ligero y él podía, sintiéndola temblar en sus manos, regresó hacia el pequeño claro cerca del arroyo que había encontrado antes. Allí al menos podría intentar estabilizarla hasta que supiera qué hacer a continuación. Mientras caminaba, trató de concentrarse en la condición de la mujer. Su piel, a pesar de la apariencia brillante, parecía frágil y su pulso era débil. Tenía cortes profundos en sus brazos y piernas y tenía moretones en la cara. Él no tenía idea de cómo se había sobrevivió aquí. Solo cuando llegó al claro, Atan la colocó cuidadosamente en el suelo junto al arroyo de Kul. El agua y los suaves sonidos de la naturaleza deberían ayudarla a calmarla. Pensó que necesitaba tratar sus heridas lo mejor que pudiera. ¿Podría Isen abrir su mochila y sacar su botiquín de primeros auxilios? Básico, solo vendajes antiséptico y algunos otros suministros, pero era todo lo que tenía él. Sabía que no sería suficiente para alguien de otro mundo, pero tenía que intentarlo. Limpió cuidadosamente los cortes en sus brazos y las piernas, asegurándose de ser gentiles mientras trabajaba. La mujer alienígena hizo una mueca de dolor con cada una. Pero ella no se resistió, sus ojos nunca lo dejaron lleno de una mezcla de gratitud y confusión mientras trabajaba. Isen no pudo evitar preguntarse por ella. ¿De dónde venía ella? ¿Qué le había pasado a su barco y por qué había terminado en esta extraña isla? Una vez que él terminó de tratar sus heridas lo mejor que pudo, Isen se recostó sobre sus talones. Secándose el sudor de la frente, la miró sintiéndose impotente. Él no estaba. Necesitaba saber mucho más para ayudarla. Su respiración se había ralentizado y parecía más relajada. Pero ella todavía estaba inconsciente. Se preguntó si se despertaría pronto. Isen miró a su alrededor, tratando de averiguar cuál debería ser su próximo movimiento que necesitaba. Encuentra refugio, algo para protegerlos a ambos de los elementos. Miró los restos de su barco a lo lejos. Estaba claro que lo que le había sucedido había sido malo. El barco estaba dañado sin posibilidad de reparación y él no estaba seguro si había algo dentro que pudiera ayudar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave gemido. Se volvió hacia el extraterrestre mujer, cuyos ojos se abrían lentamente de nuevo. Parpadeó un par de veces tratando de focus. Esta vez su mirada estaba más consciente. Isen pudo ver el comienzo del miedo. Para desvanecerse, trató de sentarse, pero Isen la empujó suavemente hacia abajo. No se mueva. Él dijo en voz baja que necesitas descansar. Ella lo miró con confusión en su interior. Abrió los ojos y luego volvió a abrir la boca, pero las palabras eran extrañas. Al darse cuenta de que la comunicación sería difícil, no estaba seguro de cómo cerraría la brecha entre sus idiomas. Pero tenía que intentarlo. Se señaló a sí mismo y dijo que Isen luego la señaló a ella. Tratando de preguntarle su nombre, ella lo miró por un largo momento con el ceño fruncido. En concentración, luego, con una voz débil, habló Lyra. Isen asintió con una sonrisa tirando en la comisura de sus labios. Fue un pequeño paso, pero fue algo que repitió su nombre esperando que ella entendiera. Lyra. Él dijo de nuevo que te ayudaré. Sus ojos se suavizaron y ella asintió levemente, pero el peso del agotamiento aún pesaba sobre ella. Isen sabía que no podría comunicarse mucho más en este momento, pero al menos había hecho una conexión. Se sentó a su lado vigilando los alrededores. El silencio del Island pareció presionarlo, haciéndole sentir más aislado que nunca, pero por ahora tenía la misión de mantener a Lyra a salvo y de alguna manera tenía que ayudarla a conseguir fuera de esta isla
Antan volvió a mirar los restos de su barco sabiendo que podría contener respuestas, pero tenía que hacerlo. Averigüe cómo comunicarse con ella primero. El viaje por delante sería difícil, pero Isen estaba decidido a esto. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de ayudar a alguien necesitado. Alguien de un lugar que nunca podría haber imaginado por ahora, aunque se centró en Lyra. Ella todavía estaba débil, pero estaba viva y eso fue un comienzo juntos. Enfrentaría lo que viniera después. Los días pasaron lentamente en la pequeña isla y los pensamientos de Isen permanecieron enfocados en Lyra. Ella todavía estaba débil pero mejorando. Su cuerpo había comenzado a sanar y, aunque no podía hablar mucho, parecía reconocer a Isen como alguien que era. Tratando de ayudarla, ocasionalmente le ofrecía una leve sonrisa y eso le daba esperanza a pesar del progreso. Atan sabía que no podían quedarse en la isla para siempre. La isla parecía pacífica, pero también estaba aislada y él no tenía idea de lo lejos que estaban de la civilización, no tenía forma de contactar. Su bote estaba roto y no había señal telefónica en la isla. Estaban, cierto, realmente varado, pero Isen no era el tipo de persona para sentarse y hacer nada de lo que siempre había sido ingenioso, y la idea de encontrar una salida a la isla lo mantenía en marcha. Lyra necesitaba ayuda. Y no podía permitirse perder más tiempo. Una mañana después de que Lyra se hubiera comido una pequeña comida y descansado, Isen decidió que era hora de investigar más a fondo su naufragio. Sabía que el naufragio era lo mejor para ellos. Posibilidad de encontrar más respuestas. Tal vez había algo dentro que podría ayudarlos a escapar o al menos darles más información sobre quién era y de dónde venía. Hizo un gesto a Lyra para quedarse atrás, asegurándole que él regresaría pronto. Ella asintió débilmente y Isen se volvió hacia los restos. El objeto metálico todavía estaba medio enterrado en la arena, sus bordes retorcidos y clara señal del accidente. A medida que se acercaba sintió una mezcla de curiosidad y precaución. Lo que sea que le haya sucedido a Lyra's Ship, no fue un accidente ordinario, y se encaminó con cuidado alrededor del naufragio. Al examinarlo desde todos los ángulos, el daño fue severo, pero pudo ver algunas partes del barco aún conservaba su forma a pesar del choque. La superficie metálica era extrañamente suave y las marcas en el barco no se parecían a nada que Isen hubiera visto en su vida. Símbolos o un lenguaje, pero él no tenía idea de lo que significaban. Se arrodilló junto a uno de la sección rota y comenzó a buscar algo útil. Después de unos pocos minutos de búsqueda cuidadosa, encontró algo que llamó su atención, un pequeño dispositivo brillante incrustado en los restos. Parecía una especie de panel de control, pero no se parecía a nada que hubiera visto en la Tierra. Sobre el dispositivo no estaba seguro de si era seguro tocarlo, pero Curiosity obtuvo el mejor de él y presionó suavemente uno de los botones brillantes. Para su sorpresa, el dispositivo respondió. El panel se iluminó y un suave zumbido llenó el aire, y se saltó hacia atrás con el corazón. Racing no estaba seguro de lo que acababa de activar, pero la tecnología del barco era mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto. No tenía idea de cómo operar. Pero el dispositivo parecía estar vivo, reaccionando a su toque. Decidió llevarse el dispositivo de regreso. Podría ser importante y tal vez le ayudaría a comprender más sobre el barco de Lyra y su gente. Colocó cuidadosamente el dispositivo en su bolso y comenzó a regresar hacia el campamento. Cuando regresó al claro donde Lyra descansaba, lo miró con los ojos aún llenos de una mezcla de curiosidad y confianza. Isen sonrió esperando que el dispositivo fuera un paso hacia las respuestas. Se sentó a su lado sacando el dispositivo de su espalda. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par al ver el objeto brillante que no habló, pero Isen pudo ver el reconocimiento en ella. Ella extendió la mano temblorosa y tocó el dispositivo mientras. Tan pronto como sus dedos hicieron contacto, el dispositivo tarareó suavemente y aparecieron una serie de símbolos en su superficie. Jadeó y apartó su mano rápidamente, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción, pero luego ella miró a Isen como si tratara de encontrar las palabras para explicar qué acababa de suceder. Sé que esto. Ella susurró, su voz apenas audible. Isen se inclinó hacia adelante ansioso por aprender más. ¿Qué es lo que entiendes?, le preguntó a Lyra. Asintió lentamente. Es una comunicadora. Ella explicó que su voz aún era débil. Es parte de nuestra tecnología, nos vincula con nuestra gente, pero ha dañado el corazón de Isen. Se saltó un latido. Un comunicador. ¿Podría ser esta su salida de la isla que miró? Ella, tratando de entender cómo lo arreglamos, le preguntó a Lyra. La expresión creció. Distante por un momento, ella pareció estar pensando mucho, pero luego sus ojos se encontraron con los de él. No lo sé, está roto, pero aún podría funcionar. Isen se sentó a recibirla palabras. Esta fue una buena noticia.
pero tampoco estaba claro si el comunicador todavía tenía. Cualquier posibilidad de trabajar podría ser su salvavidas hacia la seguridad, pero sin saberlo. ¿Cómo repararlo? Todavía estaban atascados, haré todo lo que pueda para ayudar a Isen. Dijo que si hay alguna posibilidad de que esto funcione, lo intentaré. Lyra dio. Él una sonrisa débil pero agradecida. Ella parecía confiar en él y eso significaba todo. Para Isen, la isla que alguna vez había parecido tan pacífica ahora se sentía más como un prisión. Necesitaban encontrar una salida y el comunicador roto era su único esperanza, pero el tiempo se estaba acabando, los días pasaban y, aunque la condición de Lius mejorar no era estable, Isen tuvo que arreglar el dispositivo y rápidamente tuvo que encontrar una manera para ayudar a Lyra a volver con su gente donde quiera que estuvieran y encontrar una manera de sobrevivir por primera vez desde. Al llegar a la isla, Isen sintió una chispa de esperanza de que hubiera una oportunidad allí. Siempre fue una oportunidad. Los días posteriores al descubrimiento del comunicador roto estuvieron llenos de determinación. Isen pasó horas tratando de descubrir cómo reparar el dispositivo. No tenía idea de por dónde empezar, pero sabía una cosa con certeza. Tenía que arreglarlo. Lyra necesitaba regresar con su gente y si este dispositivo podía ser su salida, él no se trataba de para dejarlo escapar. Isen siempre había sido bueno con las manos que había gastado años arreglando cosas, barcos, motores viejos e incluso pequeños componentes electrónicos, pero nada. Así, el dispositivo que tenía ante él no se parecía en nada a nada que hubiera visto jamás. Era pequeño, liso y cubierto de símbolos desconocidos que formaban su cabeza. Spin, pero la reacción de Lyra al respecto había dejado en claro que era importante para ella que Lyra intentara hacerlo de vez en cuando. Ayúdele a temblar las manos mientras examinaba el dispositivo. Todavía no podía hablar mucho, pero sus ojos eran agudos y parecía tener una comprensión natural de la tecnología. Cada vez que Isen hacía un pequeño ajuste ella asentiría con la cabeza como animándolo a seguir adelante a pesar de la barrera del idioma. Desarrollaron un sistema de comunicación, uno de gestos, palabras simples y la mirada ocasional de comprender. La presencia de Lyra le dieron a Isen la fuerza para seguir adelante incluso cuando tenía ganas de darse por vencido. En los últimos días, Isen había reunido suministros de. En los restos del barco de Lyra había encontrado algunas herramientas útiles, aunque eran muy básicas y no estaban hechas para reparaciones intrincadas. Pero no tuvo más remedio que conformarse con lo que tenía. La isla le proporcionó lo esencial: madera, agua dulce y un suministro constante. Suministro de alimentos de las plantas y animales que vivían aquí. Lyra, a pesar de sus heridas, también había tratado de contribuir. Ella había estado tratando de ayudar a recolectar más comida y agua, pero aún estaba débil. Isen a menudo insistía en que descansara, pero su determinación de ayudar nunca flaqueó. Ella se sentaba cerca viéndolo trabajar. De vez en cuando, ofreciendo una suave palabra de aliento en su idioma. Una noche después de un largo día de prueba y error con el dispositivo, Anne se recostó en el suelo limpiándose el sudor de la frente. Había hecho algunos pequeños progresos. Las luces parpadearon en el comunicador indicando que algo estaba funcionando, pero que aún no era suficiente. Más que solo retocar, necesitaba un conocimiento clave que él no tenía. No puedo hacer esto solo, y se murmuró para sí mismo, sus manos temblando levemente en frustración. Necesito que me ayudes, Lyra. Lyra lo miró mostrando su pálido rostro. Señales de preocupación. Ella se levantó lentamente de su lugar de descanso y se acercó a él. Movimientos lentos pero decididos. Ella se arrodilló a su lado y por primera vez mientras sus ojos se enfocaban completamente en el dispositivo sin decir una palabra, extendió la mano y la tocó con los dedos rozando la superficie. Isen miró asombrado mientras ella interactuó con el comunicador. El dispositivo tarareó suavemente bajo su toque y, por un momento, se sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor y luego un tenue azul. La luz comenzó a emitir pulsos desde el comunicador y los símbolos en su superficie cambiaron. De nuevo el corazón de Isen dio un vuelco. ¿Podría estar funcionando? Lyra lo miró fijamente. Con los ojos muy abiertos de alivio, parecía haber desbloqueado algo dentro del dispositivo, algo que él no podría haber hecho sin él. Su voz apenas era un susurro. Cuando habló, está respondiendo, ella le dijo. Caballo de voz, pero claro, puedo conectar. Isen se sentó más recto. Conectar. ¿Te refieres a tu gente? Lyra asintió lentamente. Se agachó de nuevo y, al presionar varios botones en el dispositivo, hizo un suave sonido mecánico como si fuera buscando algo. Escaneando el aire en busca de una señal, los símbolos en el comunicador parpadearon más rápido. Cambio. En un patrón que Isen no pudo seguir, de repente el zumbido detuvo él. Las luces se atenuaron y el dispositivo se quedó en silencio. El corazón de Isen se hundió. Lo que sucedió fue trabajando.
La cara de Lyra estaba llena de forra y determinación. Tocó el dispositivo de nuevo como si quisiera que volviera a la vida. Está dañado, está roto. Ella susurró su voz llena de arrepentimiento, pero todavía hay esperanza, solo necesitamos repararlo por completo. Isen suspiró, pero no se rindió. Si Lyra creía que podría funcionar entonces iba a hacer todo lo posible, tenían que arreglarlo, no podía simplemente sentarse y espera. Ella había venido de las estrellas y tenía que haber una manera de que volviera con ellos. Pasaron los siguientes días trabajando juntos, probando todo lo que se les ocurría. En Lyra apuntaría a ciertas partes del comunicador y Isen intentaría arreglarlos. Ambos aprendieron a medida que avanzaban. A veces el dispositivo cobraría vida durante unos segundos, mostrándoles breves destellos de esperanza antes de oscurecerse nuevamente, pero cada uno. El tiempo falló. Isen sintió una renovada determinación a medida que pasaban los días. Isen y Lyra se acercó más. Había algo en su fuerza silenciosa que lo conmovió. Ella no era solo una extraterrestre de otro mundo, era alguien que había soportado tanto y todavía luchaba por sobrevivir. Hizo que Isen quisiera esforzarse aún más para ayudarla. La isla ya no era solo un lugar de aislamiento, era un lugar de oportunidad, un lugar donde tuvieran la oportunidad de escapar, y juntos Isen y Lyra encontrarían una manera de arreglar el dispositivo y hacer que funcione sin importar cuánto tiempo haya tardado en colgar el sol. Bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de la isla, el aire era cálido, pero había una brisa y llevaba el aroma del océano. Isen y Lyra habían estado trabajando sin parar durante días reparando el comunicador. La isla, que alguna vez se había sentido tan vasta y vacía, ahora parecía un lugar lleno de desafíos que podrían superar si siguieran intentándolo. Su frente, mientras se sentaba en una gran roca sintiendo el peso del agotamiento en sus músculos, Lyra estaba a su lado mirando. Igualmente cansada, pero sus ojos aún estaban llenos de esperanza de haberse vuelto más que una extraña para él. Ella era una amiga, una compañera y, en cierto modo, una lifeline. El deseo de ayudarla se había convertido en su enfoque principal, no podía detenerse. ¿Ahora estás bien?, preguntó Isen mirándola. Su ropa todavía estaba rasgada. El accidente, pero ella parecía estar sanando. Fue increíble lo rápido que estaba su cuerpo. Lyra sonrió aunque era débil. Estoy bien, ella respondió en voz baja. Estamos acercándose. Isen asintió con la cabeza. Había visto la forma en que ella interactuaba con él comunicador cada vez que lo tocaba. El dispositivo respondía, que era como si había un hilo invisible entre ella y la tecnología, una conexión que él no podía entender del todo, pero era lo suficiente como para mantenerlo en marcha. Después de otro largo día de reparación, Lyra finalmente recuperó la expresión seria que había estado callada por un momento, sus ojos fijos en el comunicador en sus manos, que había estado tocar el dispositivo durante varias horas, ajustándolo suave y cuidadosamente. Isen estaba a punto de preguntar si algo andaba mal cuando vio un tenue resplandor del comunicador que su aliento atrapó en su lius de garganta. Ojos abiertos. ¿Es que está funcionando?, ella susurró, que saltó a sus pies. ¿Quieres decir que realmente está funcionando? Lyra asintió con la mano todavía en el dispositivo, sus dedos trazando los símbolos brillantes. No está completamente arreglado, pero está conectando. Puedo sentirlo, es como si estuviera tratando de hacer contacto. Isen respiró hondo. Habían llegado tan lejos. ¿Qué significa eso? ¿Funcionará? La expresión mentirosa suavizó una mezcla de determinación y precaución. ¿Qué significa? Existe la posibilidad de que ella dijera lentamente que si puedo hacer que funcione completamente, puedo enviar un dile a mi gente que nos encontrarán, pero no es así. Garantizado. Isen asintió sintiendo la oleada de esperanza mezclada con ansiedad. Haré lo que sea necesario para ayudar en la próxima. Pocos días Isen y Lyra trabajaron aún más duro, usaron todas las herramientas que tenían. Todo el conocimiento que pudieron reunir. Lyra continuó guiando a Ethan, mostrándole cómo manejar las partes delicadas del dispositivo. Ella tocaba aquí, giraba allí y con cada ajuste las luces del comunicador parpadeaban más intensamente. Era agotador y las manos de Isen estaban cubiertas de suciedad y cortes del trabajo. Pero no le importaba que esto fuera lo más importante que había hecho en su vida. Ayudar a Lyra era todo lo que importaba. Ahora, cuando el comunicador finalmente comenzó a humillarse con la vida, Isen dio un paso atrás en su. El dispositivo estaba casi terminado. Las manos de Lyra temblaban mientras ella la colocó en el suelo ante ella. Miró a Isen con la mirada fija, pero la esperanza en sus ojos era inconfundible. Aquí no pasa nada, Lyra dijo en voz baja, que presionó un último botón en el comunicador conteniendo la respiración. El dispositivo cobró vida con una luz suave y brillante, y una serie de clics y pitidos rápidos llenaron el aire.
Los símbolos en su superficie cambiaron girando antes de detenerse repentinamente, Isen contuvo la respiración. Esperando entonces una voz suave resonó del comunicador débil pero clara que era. Un lenguaje que Isen no entendía, una serie de tonos y palabras que le hacían. Date cuenta de lo lejos que estaba Lyra de casa. Los ojos de Lyra se abrieron, su aliento se quedó atrapado en su garganta. Son ellos. Ella susurró que me habían escuchado. El corazón de Isen, el corazón se elevó de alegría que tenían. Hecho, Lyra se había puesto en contacto con su gente, él no podía creer que fuera. Sucedió antes de que pudiera decir nada. La voz de Lyra tembló de emoción. Ellos vienen. Ella dijo que apenas podía mantener la voz firme. Enviarán un barco para traernos. Isen sonrió con una sensación de alivio bañándose sobre él. Lo habían logrado contra todo pronóstico, habían hecho lo que necesitaba hacer. Mentirosos, la gente vendría por ella y ella ya no estaría varada aquí. Mientras Lyra sostenía el comunicador en sus manos, miró a Isen, sus ojos se llenaron de gratitud. No lo sé cómo agradecerte, ella dijo en voz baja, que me salvaste la vida, que no podría haberlo hecho sin ti. Isen negó con la cabeza. No tienes que agradecerme, dijo que habías. Me enseñó tanto que me alegro de haber podido ayudarlos. Se sentaron juntos uno al lado del otro, observando mientras el comunicador continuaba tarareando suavemente. La conexión se fortalecía en la isla que una vez había sentido. Así que aislarse ahora parecía un recuerdo lejano de que habían logrado algo juntos, algo que parecía imposible hace apenas unos días. La gente de Lyra vendría, tenían un futuro que mirar. Hacia un futuro que ya no parecía incierto, y por primera vez desde que había encontrado a Lyra, Isen creía que todo estaría bien. Días pasó, pero el barco que Lyra esperaba aún no llegaba todas las mañanas. Isen subía al punto más alto de la isla, buscando en el horizonte cualquier señal de movimiento. El cielo azul se extendía sin cesar, pero no había señales de un barco, ni destellos de luces. Ningún zumbido distante de un motor al principio. Isen había tratado de mantener el optimismo. Pero a medida que los días se convertían en una semana, las dudas comenzaron a surgir en Lyra. Le había asegurado que su gente vendría, la comunicadora había trabajado, era solo cuestión de tiempo, dijo. Sin embargo, con cada día que pasaba, sus esperanzas se volvían más tenues. Pasaban su tiempo trabajando en la isla y Isen continuaba. Recolecta comida cazando y pescando mientras Lyra ayudaba donde podía, aunque ella ya no estaba herida. Su cuerpo todavía parecía más débil de lo habitual. Todavía estaba adaptándose a la vida en la isla y estaba claro que extrañaba su hogar más que nada. De vez en cuando siéntate junto a la orilla mirando el agua interminable, perdido en pensamientos. Isen podía ver la tristeza en sus ojos, aunque trató de ocultarla. Extrañaba a su gente, a su familia, al mundo que tenía dejado atrás. Su anhelo era palpable, pero ella nunca habló de ello directamente. Ella simplemente trabajó junto a él, su silencio más fuerte que las palabras. Una noche como el sol sumergida por debajo del horizonte, Lyra miró a Isen a la cara. Isen, pensativo, dijo, su voz más tranquila de lo habitual, ¿crees que realmente vendrán por mí? Isen se volvió para mirarla con el corazón dolorido. Él no quería mentirle, pero tampoco quería admitir el miedo que había comenzado a instalarse en su propio corazón. Él dijo que su voz era firme, aunque la incertidumbre persistía debajo. Hemos hecho todo lo que pudimos. ¿Has hecho contacto? Ellos saben dónde estás. Lyra asintió lentamente con la mirada. Permaneció. Diste, espero que tengas razón. Ella susurró que simplemente no estoy seguro de cuánto tiempo más puedo esperar. Extraño mi hogar, mi gente, extraño las estrellas. Isen le puso una mano encima hombro ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Sé que lo haces y sé que estarás en casa. Pronto tendremos que aguantar un poco más. Pero incluso mientras decía esas palabras, Isen no estaba seguro de creerles que la isla se había convertido tanto en su hogar como en su prisión. Era hermoso, pero también sentía aislar el océano extendido ante ellos, interminable e implacable. Y no tenían forma de saber cuándo o si llegaría ayuda al día siguiente. Trabajó como de costumbre. Isen pasó la mañana pescando, tratando de sacar lo mejor de sus situación. Había capturado varios peces grandes, lo suficiente como para alimentarlos durante unos días. Mientras regresaba a su pequeño refugio, notó que Lyra no estaba donde esperaba que estuviera. Ella no estaba en el fuego, ella no estaba en el lugar donde a menudo recolectaba bayas. El corazón de Isen se saltó un latido que llamó su nombre, pero no hubo respuesta. Comenzó a caminar más rápido, su mente se aceleró. ¿Qué pasaría si algo le hubiera pasado? Dobló una esquina de la costa rocosa y fue entonces cuando vio que Lyra estaba parada al borde del agua con los ojos fijos en el horizonte. El viento sopló su largo cabello plateado alrededor de su rostro, pero ella no pareció darse cuenta de que todavía no estaba callada, como si estuviera esperando algo o alguien por quien Isen dudara.
Un momento luego se acercó a su lira, él llamó suavemente, ella se volvió y para él. Primera vez en días había una pequeña sonrisa en sus labios y en ella dijo. Voz suave pero cálida, solo estaba pensando en lo que Isen le pidió su voz suave. Él no quería empujarla, pero no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Lira respiró hondo. Con los ojos aún clavados en el horizonte sobre cómo sería volver a casa, dijo que volvería a ver a mi familia para estar entre mi gente. Casi puedo escuchar sus voces, casi puedo sentir el calor de mi planeta de nuevo. Isen sintió una punzada en su pecho. Él sabía cuánto ella anhelaba su hogar por el mundo que había perdido él. Ni siquiera podía imaginar lo que debe sentirse estar tan lejos de todo lo familiar. Estoy seguro de que es hermoso allí. Dijo en voz baja que tu gente debe ser increíble. La sonrisa de Lira se desvaneció ligeramente. Ella dijo, pero nunca me di cuenta de cuánto extrañaría a la tierra lo simple. Cosas, el calor del sol, el sonido del océano, el sabor de la comida. Isen miró hacia abajo al pez que había pescado, las frutas y bayas que había recolectado y se dio cuenta de que ella tenía razón, la tierra estaba hermoso, incluso en sus formas más simples. Había algo especial en el planeta, la forma en que la tierra debajo de los pies se sentían sólidos y reales, la forma en que el cielo era infinito y lleno de posibilidades. Y nunca pensé que diría que Lira, continuó con su voz suave, pero creo que estoy empezando a amar este lugar, la tierra, quiero decir. Isen sonrió, no es perfecto, pero lo ha sido. Su propio tipo de magia, ¿no es así? Lira asintió con la cabeza al encontrarse con los ojos. ¿Es que no quiero? Para dejarte, Isen ha sido amable conmigo, me has ayudado mucho. Isen. El corazón dio un vuelco, pero rápidamente apartó la mirada tratando de ocultar la repentina oleada de emoción. Que no tienes que agradecer. Me alegro de haber podido ayudar. Por un largo momento se quedaron juntos en silencio. El único sonido del chocar de las olas contra la orilla era que no estaba seguro de cuánto tiempo más podrían esperar, pero mientras él miró a Lira, algo dentro de él le dijo que no importaba lo que pasara, ellos estaría bien que hubieran encontrado algo el uno en el otro, y tal vez eso fuera. Ya habían pasado casi 2 semanas desde la llegada de Lira a la Tierra y todavía estaba allí. No había señales de su gente. Isen había comenzado a preguntarse si alguna vez vendrían. Los días comenzaban a difuminarse. Juntos, cada uno sintiéndose muy parecido a la última vez que trabajaron juntos en la isla. Recolectando comida, pescando y encontrando formas de pasar el tiempo. El silencio entre ellos, aunque una vez llenos de añoranza y tristeza, se habían convertido en una cómoda tranquilidad. Pero hoy sentí diferente. Isen podía sentir que había una quietud en el aire, casi como si la isla misma fuera conteniendo la respiración. Lira, que había estado más callada de lo habitual durante los últimos días, había estado mirando de un lado a otro. Pegado al horizonte pudo ver la preocupación en su postura, se acercó a ella. Con cuidado, su voz, caballero Lira, ¿qué le pasa? Lira se volvió hacia él, ella. Rostro pálido pero con los ojos muy abiertos de esperanza. Isen, creo que están aquí. El corazón de Isen se saltó un latido. ¿A qué te refieres? No sé cómo explicarlo, Lra le dijo. Voz temblando de emoción, puedo sentirlo, algo está ahí afuera, algo familiar, es como una señal. Un zumbido en el aire, como si casi pudiera escucharlos llamar. El pecho de Isen se tensó. ¿Podría ser que su gente realmente viniera a buscarla después de todo este tiempo? Posibilidad de que finalmente hubieran llegado. Miró al mar escudriñando el horizonte tal como Lira había estado haciendo durante tanto tiempo que al principio no había nada, solo el océano interminable que se extendía frente a ellos, pero luego un destello llamó su atención, un destello de luz tan tenue que podría haber sido un truco del sol, pero fue suficiente para hacer que su corazón se acelerara. Se volvió hacia Lira con la cara llena. Con urgencia, necesitamos llegar a la orilla ahora. Sin esperar su respuesta, Isen la agarró de la mano y la condujo por el camino rocoso hacia la playa. La mano de Lira estaba fría, pero hubo una chispa de esperanza en sus ojos que él nunca había visto antes. Corrieron el sonido de sus pasos resonando en la quietud del isla. Cuando llegaron a la orilla, ambos dejaron de jadear la luz del el horizonte se hizo más brillante y lentamente comenzó a formarse una forma. Era un barco elegante y silver atravesando el cielo con precisión. Lira abrió los ojos de par en par. Esos son ellos, susurró apenas pudiendo hablar. Isen observó asombrado cómo el barco se acercó más, sus luces parpadeando a la luz del día que se desvanecía. Era hermoso a diferencia de cualquier cosa que hubiera visto antes. No pudo evitar sentirse un poco celoso. Celosa del mundo. Lira había tenido celos de las personas que podían viajar entre las estrellas con tanta facilidad, pero también había algo más dentro de él, orgullo de haberla ayudado a sobrevivir. Él tenía sido su ancla en este mundo extraño y desconocido.
El barco descendió lentamente flotando justo por encima del agua. Antes de tocar suavemente la arena, una rampa se extendía desde el barco y Lyra. El rostro se iluminó con una mezcla de emociones, alegría, alivio y un poco de miedo. Isen se puso de pie. A su lado, su corazón latía con fuerza en su pecho, había pasado tanto tiempo ayudando. Ella conociéndola que él no podía entender la idea de que ella se fuera de su regreso a su hogar entre las estrellas mientras la rampa bajaba dos figuras. Emergieron eran frijoles altos y elegantes con piel que brillaba como polvo de estrellas. Sus ojos eran oscuros, intensos y llenos de curiosidad. Lyra se adelantó a ella. Cuerpo tenso pero su rostro lleno de esperanza. Han venido por mí, ella susurró. Casi para sí misma, Isen dio un paso atrás dándole espacio. Este era su momento, el momento que ella había estado esperando. Él no quería interponerse en el camino de su regreso, pero al mismo tiempo no podía. Ayúdala, pero siente una punzada de tristeza porque se había convertido en mucho más que un extraterrestre. Varada en una isla para él, ella se había hecho amiga de alguien a quien él cuidaba profundamente. Los dos seres se acercaron a Lyra. Y ella los miró con una sonrisa suave, su voz temblaba mientras hablaba. Te extrañé. Una de las figuras dio un paso adelante con una suave sonrisa en su rostro. Lyra, estamos muy contentos de haberte encontrado, te extrañamos. Isen miraba en silencio mientras Lyra intercambió algunas palabras más con su gente, su voz se volvió más firme mientras hablaba. Él se sentía como un extraño ahora, pero él sabía que aquí era donde ella pertenecía. Ella siempre había pertenecido con su gente en las estrellas, no varada en la tierra. Después de pocos momentos, Lyra se volvió hacia él con los ojos suaves y llenos de gratitud. Isen. Gracias, gracias por todo lo que me ha salvado la vida. Isen sonrió. Su corazón estaba pesado. Me alegro de haber podido ayudarlo, me has dado más que ella dijo con la voz llena de emoción, que me has dado una nueva familia. Nuevo hogar. Puede que la tierra no sea de donde vengo, pero nunca olvidaré la amabilidad. Me mostraste que Lyra respiró hondo con los ojos cerrados con los suyos. Siempre te recordaré, Isen. No importa a dónde vaya, no importa lo que pase. Isen asintió con la garganta apretada. No tenía las palabras para expresar cuánto significaba eso para él. ¿Era esto? Fue adiós. Lyra se volvió hacia su gente dándoles una última mirada antes de que ella subió a la rampa del barco, hizo una pausa por un momento, levantó la mano en un gesto final de agradecimiento y luego con un suave sonrisa desapareció dentro de la rampa del barco cerrada y el barco se levantó lentamente. En el cielo desapareciendo en las estrellas, Isen permaneció allí durante mucho tiempo. Mirando al cielo, su corazón lleno de tristeza y esperanza la había ayudado y ahora ella se iba a casa. El universo era vasto, pero por un breve momento dos mundos había chocado y eso siempre sería suficiente.